Hola y bienvenidos a este día lunes 22 de febrero del 2021. Día número 53 para este Lee conmigo la Biblia. Mi nombre es Andrea y te doy la bienvenida en esta nueva semana, la última de este mes de febrero, de este año que nos ha encontrado con este desafío, con este reto de pasar los 365 días junto a la palabra de Dios. Y queremos hacerlo como siempre junto a nuestro devocional y por supuesto la lectura de los libros y capítulos que nos esperan en el día de hoy. Acompáñame por favor a leer un poquito más la Biblia conmigo. Y nuestro devocional del día de hoy se titula Tiempo con Jesús. Me encontré con Jesús por primera vez en el año 1994 y estoy muy agradecida con aquellos que desde el principio me enseñaron la importancia de lo que se denomina el tiempo tranquilo, una antigua expresión denominada el tiempo tranquilo, que significa apartar tiempo para leer la Biblia y orar. Probablemente tiene su origen en las palabras de Jesús del pasaje del Nuevo Testamento que vamos a leer en el día de hoy. Vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo. Marcos capítulo 6, verso 31. He empezado mi día de esta manera prácticamente casi cada mañana desde hace muchos años atrás. Intento pasar tiempo con Jesús solo y, por supuesto, en un lugar tranquilo. A veces es muy breve y otras es un poco más largo. De la misma manera que no me gusta comenzar el día sin el desayuno, no puedo imaginarme comenzar el día sin el alimento espiritual. Casi siempre empiezo por leer la Biblia, pues creo que es más importante que Jesús me hable a mí que yo le hable a Él. Mis pensamientos para cada día son ahora la base de esto que compartimos, la lectura de la Biblia en un año. El libro de Salmos capítulo 25 nos habla de tiempo para mirar a Dios. ¿Te has sentido alguna vez intimidado por las circunstancias? ¿Alguna vez te ha embargado el temor de fracasar y acabar decepcionado e incluso avergonzado? David claramente tenía estos miedos y nos da ejemplo de cómo empezar un tiempo tranquilo. Empieza diciendo: a ti, Señor, elevo mi alma. Está determinado a confiar en Dios, a pasar de todos los retos que los esperan. Prosigue diciendo: mi Dios, en ti confío, no permitas que sea yo humillado, no dejes que mis enemigos se burlen de mí. En efecto, lo que está diciendo es: estoy mirándote a ti, Dios mío. Obviamente estaba bajo ataque, pero confiaba en que Dios nunca la abandonaría en brazos de la humillación. Su esperanza estaba en Dios a todas horas. Tómate tiempo cada día para mirar a Dios, para preparar lo que suceda en el día. Pídele a Dios misericordia, perdón, ayuda, guía y liberación. Marcos capítulo 6 nos habla del tiempo a solas con Jesús. Jesús enseñó a sus discípulos que el tiempo a solas era el prioritario. Vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo. Y se fueron solos a un lugar solitario. La vida de Jesús conllevaba mucha acción, por lo que tenía que ser muy difícil para él escaparse y descansar un poco. Dios lo estaba usando de maneras sorprendentes, para empezar alimentando a 5.000 y caminando sobre las aguas. Él veía la enorme necesidad de toda aquella gente, pues tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Acudían a él corriendo, literalmente, pues lo necesitaban desesperadamente. A partir de esto Jesús consideró necesario despedirlos, pues necesitaba algo de soledad. Subió hasta una montaña para orar, dando prioridad a su tiempo a solas con Dios. La oración y la acción van de la mano. La actividad brota de la relación. Jesús tuvo compasión de ellos.
La palabra usada es la más fuerte de la lengua griega para compadecerse. Como dice la versión de Message, se le partió el corazón. Jesús animaba constantemente a sus discípulos y los hacía desarrollarse en su ministerio. No se limitó a alimentar a 5.000 milagrosamente él solo, sino que les dijo: denles ustedes mismos de comer. A veces me siento sobrecogido por el ministerio que Dios puede llegar a darnos en algún momento. Con frecuencia podemos sentir que tenemos tan poco que ofrecer a la gente, a quienes somos llamados a servir. Este pasaje nos da mucho consuelo. Jesús puede hacer muchísimo con muy poco. Si ofreces a Jesús lo poco que tienes, Él puede multiplicarlo y satisfacer las necesidades de todo el mundo. Jesús era eficiente, organizado y práctico. Les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Después de que los discípulos hubieran alimentado a los 5.000, Jesús les envió de nuevo solos. Los hizo subirse a la barca e ir por delante, mientras Él subía a la montaña a orar. A veces, incluso aunque estemos haciendo lo que Jesús nos dice que hagamos, resulta muy difícil y extenuante. Hay momentos en los que me siento realmente agitada, llena de miedo. Y los discípulos hacían, como vemos en este capítulo, grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Cuando Jesús se unió a ellos, les dijo: calma, yo soy, no tengan miedo. En el momento en que Jesús subió a la barca con ellos, se calmó el viento. Aquí vemos una imagen de la diferencia que supone tener a Jesús en nuestra vida. La vida es un constante sin vivir esforzándose por ir cuesta arriba si no somos conscientes de la presencia de Jesús con nosotros. Solo ellos que reconocen a Jesús pueden disfrutar de esta relación. Aquellos que lo reconocieron corrieron hacia Él. Todos le tocaban y quedaban sanos. Éxodo 31 y también el capítulo 33 nos habla de tiempo para recibir ayuda de Dios. Parte de la razón por la que Jesús quería que sus discípulos se fueran era para descansar un poco. En este pasaje vemos la importancia del descanso y renovarse. Tenemos que prever esto en nuestras planificaciones, haciendo de estos momentos de prioridad. En tiempos a solas con Jesús implica escucharlo a Él. La manera principal de escuchar a Jesús es a través de la Biblia. Con frecuencia sucumbimos a la tentación con más facilidad cuando dejamos pasar tiempo a solas con Jesús. Éxodo capítulo 32, vemos que por más que Dios haya hecho por nosotros en el pasado, somos prontos a olvidarnos y a dudar de Él y como resultado caer en el pecado. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené a seguir. La causa inicial de su idolatría fue la falta de paciencia. No esperaron el tiempo de Dios. El hecho de que Dios se demore lo que nos parece mucho tiempo no significa que Él no esté obrando. Después de que el pueblo hubiera hecho un ídolo con un becerro de oro, Moisés hizo una oración que evitó el desastre total. Se puede cambiar el curso de la historia mediante el poder de la oración. Aarón fue declarado culpable de idolatría. ¿Qué hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? En realidad, Aarón se limitó a seguir la opinión popular. Lo que llevó a cabo fue idea del pueblo. Pero a los ojos de Dios, él seguía siendo el líder. Tenía que haberse plantado enfrente de ellos en vez de permitir que lo convencieran de llevarlos al pecado. Aarón replicó: tú bien sabes que a esta gente le gusta hacer lo malo. Ellos me dieron el oro y yo lo eché en el fuego y salió este becerro. Lo que dice son obviamente excusas. Es muy fácil distorsionar la verdad levemente
para justificarnos a nosotros mismos. El mensaje de hoy puede ser comprendido más plenamente a la luz de la exposición que hace el mismo Nuevo Testamento. Pablo aclara: todo eso sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Está diciendo que en este pasaje se nos advierte 4 cosas. La autoindulgencia. 1 Corintios capítulo 10, verso 7. La promiscuidad. Verso 8. Alabarse a sí mismo. Verso 9. Murmuración. Verso 10. Pablo continúa explicando: todo esto sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. La severidad de los castigos descritos es una indicación de lo serios y destructivos que son estos pecados. Nos muestran que Dios no está dispuesto a pasarlos por alto y que se agranden. Y Pablo no se queda ahí. Nos explica cómo lidiar con la tentación. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en el Señor, que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Estas palabras finales nos recuerdan la extraordinaria gracia de Dios para con nosotros a la hora de ayudarnos a superar la tentación. Si a pesar de todo caemos en alguna de estas áreas, podemos ser perdonados por medio de Jesús. Iniciamos nuestra lectura en el Salmo 25, versos 1 al 7. Señor, a ti dirijo mis súplicas. Dios mío, en ti confío. Por eso nunca seré humillado, y mis enemigos nunca me vencerán. Quien crea en ti nunca será derrotado, pero en cambio los traidores serán derrotados y quedarán con las manos vacías. Señor, enséñame a vivir a tu manera. Muéstrame el camino que tú seguirás. Guíame y enséñame tu verdad, porque tú eres mi Dios y Salvador. En ti pongo siempre toda mi esperanza. Señor, recuerda siempre ser bueno y misericordioso conmigo, como lo has sido siempre. Olvida, Señor, los pecados que cometí en mi juventud, cuando fui un rebelde. Muéstrame tu bondad. Recuérdame con fiel amor. Marcos capítulo 6, versos 30 al 56. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Como Jesús y los apóstoles estaban en un lugar muy ruidoso y concurrido, no tenían tranquilidad ni para comer. Así que Jesús les dijo: vengan conmigo a un lugar tranquilo, para que puedan descansar un rato. Así que se fueron a una barca a un lugar despoblado. Pero muchos los vieron salir, y como los conocían decidieron ir con ellos. De todos los pueblos salieron gente corriendo por los caminos y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús bajó de la barca y vio una multitud tan grande, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. Entonces se acercó a ellos y comenzó a enseñarles muchas cosas. Como ya se estaba haciendo tarde, los seguidores se acercaron a Jesús y le dijeron: este lugar es muy despoblado y ya es tarde. Haz ir a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y compren algo de comer. Pero Jesús les respondió: denles ustedes de comer. Y ellos respondieron: ¿quieres que para alimentar a tanta gente vayamos y compremos pan por el equivalente a un mes de trabajo de todos nosotros? Jesús les dijo: vayan y vean cuántos panes tienen ustedes. Fueron, averiguaron y le dijeron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús les ordenó que hicieran sentar a la gente en grupos
sobre la hierba verde. Se sentaron en grupos de 50 y de 100. Después Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Luego partió los panes y se los dio a los seguidores para que los repartieran. También repartió los 2 pescados entre todos. Todos comieron y quedaron satisfechos. Recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y pescado. Los que comieron fueron 5.000 hombres. Enseguida Jesús ordenó a sus seguidores que se fueran a la barca y se fueran primero que él a Betsaida, al otro lado del lago, mientras que él se despedía de la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al cerro a orar. Al atardecer la barca estaba en medio del lago y él estaba en tierra. Vio que tenían dificultad para remar porque soplaba un viento muy fuerte en su contra. A la madrugada, Jesús llegó caminando sobre el agua e hizo como que iba a pasar de largo. Pero cuando lo vieron caminando sobre el lago, pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar. Todos lo vieron y por eso se asustaron muchísimo. Enseguida les dijo: «Tranquilos, soy yo, no tengan miedo». Entonces se subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban completamente fuera de sí, porque no podían entender lo que acababa de ocurrir por la misma razón que no entendieron el milagro de los panes. Su mente no podía captarlo. Cruzaron el lago hasta llegar a la tierra de Genesaret y ataron la barca a la orilla. Tan pronto bajaron de la barca, la gente de allí reconoció a Jesús. Entonces corrieron por toda la región y empezaron a llevar a los enfermos en camillas donde oían que él estaba. Y donde quiera que iban, en las aldeas, en los pueblos o en los campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que tan solo los dejara tocar el borde de su manto. Todos los que lo tocaban quedaban sanos. Continuamos en el libro de Éxodo, capítulo 31. El Señor le dijo a Moisés: «Mira, elegí a Bezalel, hijo de Uri, nieto de Hur, de la tribu de Judá. Lo voy a llenar con el Espíritu de Dios, con sabiduría, inteligencia y aptitud para realizar todo tipo de trabajo. Diseñar, trabajar con oro, plata y bronce, cortar y colocar piedras preciosas, trabajar con madera y hacer toda clase de obra artística. Le he dado como ayudante a Ainodab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. También se le he dado espíritu a los hombres hábiles para que se encarguen de hacer el trabajo que yo te ordené: la carpa del encuentro, el cofre del pacto, la tapa del cofre y todos los accesorios de la carpa del encuentro, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro con todos sus accesorios, el altar para quemar incienso, el altar para los sacrificios que debe quemarse completamente y sus utensilios, el lavamanos con su base, la ropa tejida del sacerdote Aarón, la ropa tejida de sus hijos para cuando me sirvan como sacerdotes, el aceite aromático de consagrar y el incienso aromático para el lugar santo. Esos trabajadores harán todo esto tal y como te lo ordené». Luego el Señor le dijo a Moisés: «Di al pueblo de Israel: cumplirán mis normas respetando el día de descanso, ya que será una señal entre ustedes y yo de generación en generación. Así sabrán que yo soy el Señor que los santifica. Respetarán el día de descanso, que es un día sagrado para ustedes. Condenarán a muerte al que no respete el día del descanso. Si alguien trabaja ese día, lo eliminarán de entre su pueblo. Se trabajará durante 6 días, pero el 7º día es el día sagrado de descanso, el día sagrado del Señor. El que trabaje en ese día de descanso será ejecutado. El pueblo de Israel respetará el día de descanso y seguirá cumpliéndolo de generación en generación. Es un pacto eterno.
Será una señal permanente entre el pueblo de Israel y yo. El Señor trabajó durante 6 días para hacer el cielo y la tierra, pero en el 7º día dejó de trabajar y descansó. Cuando Dios terminó de hablarle a Moisés en el monte Sinaí, le entregó las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por el dedo de Dios. Éxodo capítulo 32. El pueblo vio que Moisés se estaba demorando en bajar del monte, así que se reunieron alrededor de Aarón y le dijeron: «Ven y haznos unos dioses para que nos guíen, porque no sabemos qué le pasó a Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto». Aarón le dijo al pueblo: «Quítenles los aretes de oro a sus esposas, hijos e hijas que tienen en las orejas y tráiganmelos». Entonces todo el pueblo se quitó los aretes de oro de las orejas y se los llevaron a Aarón. Aarón recibió el oro, lo fundió y con un cincel le dio forma a un becerro. Luego dijo: «Israel, aquí están tus dioses. Estos son los dioses que te sacaron de Egipto». Cuando Aarón vio todo esto, construyó un altar frente al becerro y anunció: «Mañana vamos a celebrar una fiesta en honor al Señor». A la mañana siguiente el pueblo se levantó muy temprano y ofreció sacrificios que debían quemarse completamente y trajo ofrendas para festejar. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y después se levantó a celebrar. El Señor le dijo a Moisés: «Baja, porque el pueblo que sacaste de Egipto cometió un terrible pecado». Rápidamente se olvidaron de lo que les ordené. Hicieron un becerro de oro, se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. El pueblo dijo: «Israel, aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto». El Señor le dijo a Moisés: «Ya me he fijado en este pueblo y me he dado cuenta de que son muy tercos. Ahora déjame solo para poder descargar mi ira contra ellos. Después haré de ti una gran nación». Moisés le rogó al Señor su Dios y le dijo: «Oh Señor, ¿por qué vas a descargar tu ira contra tu pueblo, el que tú mismo sacaste de Egipto demostrando tu gran poder? Si lo haces, el pueblo de Egipto podría decir: los liberó con malas intenciones, para matarlos en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra. Deja ya esa ira y quítate esa idea de hacerle daño a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a los que juraste en tu nombre y les prometiste: voy a multiplicar a tus descendientes y haré que sean tantos como las estrellas del cielo. Les voy a dar esta tierra a sus descendientes tal como lo prometí, y será de ellos por siempre». Entonces el Señor renunció a la idea de hacerle daño a su pueblo. Luego Moisés bajó del monte llevando en las manos las 2 tablas de piedra del testimonio. Estaban escritas por ambos lados, por enfrente y por detrás. Dios mismo hizo las piedras y él mismo escribió los mandamientos en ellas. Cuando Josué escuchó los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: «¿Se oyen sonidos de guerra en el campamento?». Moisés respondió: «No oigo sonido de victoria, ni lamentos de derrota. Son cantos lo que oigo». Moisés se enojó mucho cuando llegó al campamento y vio al becerro de oro y al pueblo bailando. Entonces arrojó las tablas contra el suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Luego Moisés agarró al becerro que el pueblo había hecho, lo quemó en el fuego y lo molió hasta volverlo polvo. Después roció el polvo sobre el agua e hizo que los israelitas se tomaran esa agua. Moisés le preguntó a Aarón: «¿Qué te hizo este pueblo para que los hayas llevado a cometer un pecado tan grande?». Aarón respondió: «Señor, no te enojes conmigo. Tú sabes que este pueblo siempre está dispuesto a hacer el mal. Ellos me dijeron: haznos unos dioses para que nos guíen, porque no sabemos qué le pasó a Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto. Entonces yo les dije: si alguien tiene oro, quíteselo y entréguemelo». Luego
Lo arrojé al fuego y salió este becerro. Moisés vio que el pueblo estaba fuera de control, convirtiéndose en motivo de burla de sus enemigos porque Aarón no los había controlado. Entonces Moisés se puso a la entrada del campamento y dijo: que se acerquen a mí los que están al lado del Señor. Todos los levitas se reunieron. Luego Moisés les dijo: el Señor Dios de Israel dijo: tome cada uno de ustedes la espada y vaya de un extremo al otro del campamento, matando a su hermano, amigo y vecino. Los levitas hicieron lo que Moisés les dijo. Ese día murieron aproximadamente 3,000 hombres. Luego Moisés les dijo: hoy el Señor los eligió por haberse opuesto a los hijos y a sus hermanos. Así que hoy Él los bendice. A la mañana siguiente Moisés le dijo al pueblo: ustedes cometieron un gran pecado. Sin embargo, yo voy a subir ahora donde está el Señor para ver si puedo hacer algo para que Él los perdone. Entonces Moisés subió a donde estaba el Señor y le dijo: por favor, escúchame. Este pueblo cometió un gran pecado por haberse hecho dioses de oro. Ahora perdónalos por sus pecados. Si no los perdonas, borra mi nombre del libro que tú escribiste. El Señor le dijo a Moisés: los únicos que borro de mi libro son a los que cometen pecado contra mí. Baja y guía al pueblo donde yo te diga. Mi ángel irá enfrente de ti para guiarte. Cuando llegue el momento de castigar a los que han pecado contra mí, los castigaré. Luego el Señor hizo que una plaga cayera sobre el pueblo y se enfermaron por haber adorado al becerro de oro que Aarón les había hecho. Éxodo capítulo 33 versos 1 al 6. El Señor le dijo a Moisés: tú y el pueblo que sacaste de Egipto deben salir de aquí e irse a la tierra que le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: se las daré a tus descendientes. Voy a mandar a un ángel delante de ti, y voy a sacar a los cananeos, amorreos, heteos, fereceos, jebuseos de su tierra. Vayan a la tierra que rebosa de leche y miel. Yo no los voy a acompañar, porque ustedes son muy tercos. Si voy con ustedes, podría terminar destruyéndolos en el camino. El pueblo escuchó esa mala noticia y se puso muy triste. Nadie se puso joyas, porque el Señor le dijo a Moisés: di al pueblo de Israel: ustedes son muy tercos. Puedo llegar a destruirlos, incluso si viajo solo por un momento con ustedes. Quítense todas las joyas mientras yo decido qué voy a hacer con ustedes. Entonces el pueblo dejó de usar joyas a partir del monte Horeb. Y así hemos finalizado nuestra lectura del día de hoy y queremos finalizar con una oración. Señor, oro para recibir tu guía en todo aquello que haga en el día de hoy. Encamíname en tu verdad, enséñame. Acuérdate de mí por tu gran amor y bondad. Señor, gracias porque en las tormentas de la vida tú me dices: calma, yo soy, no tengas miedo. Señor, gracias por el enorme privilegio que tenemos de poder pasar tiempo en tu presencia. Gracias porque puedo escuchar tu voz y porque me hablas por medio de las Escrituras. Ayúdame a ser cuidadoso para no caer en la tentación. Ayúdame a caminar en una relación íntima contigo cada día. Amén. Y mis queridos amigos, finalizamos así otra edición de Lee conmigo la Biblia. Edición de día lunes 2 de febrero del 2021 y estamos en nuestro día número 53. Maravillosa bendición la de poder compartir con ustedes la palabra de Dios cada día.
Es mi deseo que tengan una bendecida semana y gracias por acompañarme. Mi nombre es Andrea y los espero nuevamente para compartir conmigo la Biblia el día de mañana. Bendiciones para todos.